Bueno, hoy hablaremos acerca de una obra literaria. Continuando con los géneros literarios que hemos venido trabajando, la literatura que hemos venido analizando, vamos a comprender cómo se analiza una obra literaria. ¿Qué es una obra literaria? La obra literaria es la creación que está realizada por un escritor con el objetivo de transmitir una idea, empleando diferentes herramientas que lo conllevan a una obra literaria. En la obra literaria generalmente se narran historias, ya sea en primera persona o en tercera persona, con un argumento determinado. Podríamos decir que una obra literaria también puede incluir una crónica periodística o un ensayo. También puede ser narraciones, artículos científicos o algo técnico, en donde estamos expresando claridad de nuestras ideas o pensamientos. Para analizar la obra literaria, estamos analizando tres aspectos. El análisis literario comprende el autor, la organización y el estilo. En cuanto al autor, tenemos que mirar el contexto histórico de él, dónde nació, en qué época, en qué año, qué recursos literarios se está utilizando, qué recursos narrativos se le está empleando, cuál es el lenguaje que maneja. En la segunda parte vamos a analizar entonces la estructura y la secuencia narrativa, inicio, nudo, desenlace. Y en la tercera parte estamos analizando los diferentes estilos estéticos, es decir, las diferentes tipologías textuales. Vamos a mirar si es un cuento, si es un fábula, si es un poema, si es una leyenda, si es una crónica. Para analizar los textos literarios tenemos que mirar varios aspectos. Vamos con el primero. Datos generales del autor y la obra. En la biografía del libro, que por lo generalmente está al comienzo, allí analizamos, o en ocasiones al final, analizamos la biografía del autor. Allí nos están narrando y nos están describiendo cómo es el autor, quién es él, por qué se inspiró y se motivó a escribir la obra y datos importantes que podemos rescatar de él. También vamos a analizar la sinopsis de la obra. En la sinopsis de la obra es un pequeño resumen que se hace narrando y contando de qué va a tratar la obra. En un fragmento nos va a representar y a contextualizar los datos que queramos conocer frente al libro que vamos a leer. También tenemos el argumento. En el argumento, a diferencia de la sinopsis, el argumento es mucho más extenso, mucho más amplio. Entonces, allí en el argumento dan razones para justificar por qué se escribió la obra, cuál fue el objetivo principal de esa obra y cómo es su secuencia narrativa, cómo inicia, qué sucede y cómo finaliza la obra. Tenemos los personajes. En los personajes vamos a analizar los protagonistas de la historia. Recordemos que los personajes son los que le dan vida a la obra literaria. Allí podemos analizar su papel, si es un personaje principal o secundario. Podemos analizar también el punto de vista sociológico, cómo se relaciona con los demás, y la visión ideológica o política hacia qué está escrito el personaje. Recordemos que también encontramos en algunas obras literarias narradores. El narrador puede ser presente o el narrador omnisciente, que puede ser que no está allí, pero él ve lo que sucede, como el testigo que va narrando lo que va sucediendo. Tenemos también los temas y problemáticas de la obra. Casi todos los personajes presentan dificultad, tienen problemas, tienen alguna situación compleja que resolver. Entonces, en este momento es donde analizamos qué originó el problema, qué lo acontece, qué lo rodea y por qué se dio ese problema. También vamos a analizar en la obra literaria el tiempo. En el tiempo tenemos que analizar si es cronológico. Cuando hablamos de cronológico hablamos de una línea del tiempo o hablamos acerca si transcurrió la historia en horas, semanas, días, años o meses. Cuando hablamos de tiempo histórico, nos vamos a ubicar a la época en donde fue escrita la obra, si fue en el pasado, si fue futurista, ¿sí? O si la época es actual. Y en el tiempo gramatical estamos mirando las formas verbales que se utilizan en las obras literarias, es decir, el manejo de pasado, presente y futuro. En los espacios, quiero que analicen este espacio y este otro. Entonces, en los espacios, aquí podemos observar un atardecer,
prácticamente esa imagen nos invita, ¿cierto?, a transportarnos y a sumergirnos en ese libro de un atardecer donde hay unos mm, trigos, está el sol, las aves, ¿cierto? Como un atardecer donde la naturaleza nos llama. Y aquí observamos entonces una chica, puede ser una protagonista, tocando su instrumento, parece como el mar, un castillo, montañas, atardecer. Entonces fíjate que en cada uno de los espacios es donde se desarrolla la obra literaria. Allí nos están diciendo si es un espacio genérico o si es un espacio específico. Cuando hablamos de genérico, tiene todo lo que es un país, una ciudad, ¿sí? Una región. Cuando hablamos de específico, mencionamos al país, entonces Alemania, Colombia, Chile. Si es una región, entonces la andina, ¿sí? Entonces, nombran el lugar específicamente. Bien, dentro de las obras literarias tenemos los recursos literarios. Los recursos literarios embellecen, hacen que la obra tome vida. Hablamos de la metáfora. Vamos a leer los ejemplos de la metáfora. Entonces, la metáfora es cuando te comparas, ¿cierto? Comparan algo con otra cosa, comparación. Sus cabellos son oro, sus ojos soles, sus labios corales, perlas sus dientes. Entonces, fíjate como el cabello, entonces es rubia la chica, la persona, oro, sus ojos son soles, ¿cierto? Que alumbran, y sus labios son corales, algo muy bonito, algo muy sutil, y los dientes son unas perlas, o sea, blancos. Compara. Sus cabellos son como, aquí utiliza la palabra clave que es como, ¿sí? Comparación. Sus cabellos son como el oro, sus ojos como soles. Fíjate cómo estamos haciendo la comparación de la metáfora de arriba de Federico García Lorca. Sus labios como corales y sus dientes como perlas. Ahora vamos a ver la aliteración. La aliteración es la repetición de una letra, de una sílaba, ¿sí? O de una palabra, de la repetición. El suave susurro de su suspirar. Entonces la S es la que se repite. La repetición, ¿sí? Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar, haciendo caminos, caminos sobre la mar. En la repetición se repite la palabra anterior y se da a continuación para dar inicio a esa nueva palabra. Entonces, los recursos literarios hacen que la obra tenga una estructura mucho más descriptiva, mucho más estética y se recree un diálogo descriptivo. Bueno, acá yo les coloqué algunas de las obras literarias que de pronto pues algunos ya han leído, otros no, son muchísimas, ustedes saben que son muchísimas obras. Pero entonces la invitación es a leer, a buscar. Cuando tú coges un libro, tú te pierdes en ese mundo mágico de la literatura, ¿sí? Entonces hagamos el ejercicio de ir conociendo. Acá tenemos pues Dan Brown, El Código de Da Vinci, La Odisea de Homero, Robinson Crusoe, Gabriel García Márquez, Viaje al Centro de la Tierra. Algunos de estos libros han sido llevados al cine, ¿no? A películas, lo transmedio. Está Hamlet, William Shakespeare, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Romeo y Julieta, Don Quijote de la Mancha y El Principito de Anthony de Saint-Exupéry. Entonces la invitación, chicos, es que cuando se retome una obra literaria, tengan un análisis literario, recuerden todos los pasos que hemos observado. Bien, la actividad de hoy es la siguiente. Con el video que yo les acabo de explicar,